A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega a todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la dirección general de Jaime Stalin, en la gerencia de producción de Wilixar Calla, en el control técnico, y nos acompaña el señor Julio Pinto, si bien también está acompañado en otro momento por Alejandro Tovar y George Castillo. En la moderación y conducción, Ligia Perdomo, Edesio Brito Adrián, Martín Ramos y Edesio Brito Escobar, que les habla en este momento. Disculpamos a Martín, que por razones profesionales no puede estar la otra vía de este fin de semana. Nos vemos y escuchamos por internet, por RCR750 en todas las plataformas, por rcr750.com, que es nuestro portal. Les invitamos a suscribirse, como lo hacemos sábado a sábado, en el canal YouTube de RCR750, nuestro portal. Y desde luego hacer contacto con nuestro blog www.laotraviarcrblogspot.com, en donde ustedes pueden acceder al archivo de nuestros más recientes programas editoriales, asimismo a otras fuentes de información económica nacional e internacional. Correo electrónico de La Otra Vía para quienes deseen comunicarse con nosotros, laotravia@gmail.com. Bien, y nosotros hoy vamos a entrar en uno de los campos económicos más apasionantes de Venezuela. No es verdad que nosotros comenzamos la actividad económica siendo un país petrolero, no. Lo que sí es cierto es que tenemos entre los 4 rubros que teníamos para el momento, cuando comienza el desenvolvimiento de la economía venezolana, teníamos algunos elementos de gran importancia, como era el café, como era el cacao, como era el añil, pero después entró también el ganado vacuno. Nosotros vamos a hablar hoy con el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, el señor Armando Chacín. Siempre el sector ganadero ha sido un sector empresarial dinámico, no solamente en cuanto a lo que significa su reclamo al derecho a la producción y al esfuerzo productivo, sino adicionalmente a lo peor que se puede enfrentar cualquier economía en cualquier parte del mundo, que es a los controles, a las restricciones y a la imposibilidad de responder precisamente al esfuerzo del productor, y desde luego que es a lo más interesante, que es la respuesta al consumidor. Así que nosotros vamos a hablar con el señor Chacín, quien, es frontal, es claro, es directo, y eso nos va a permitir a nosotros, amigos Radio Escucha, transmitirles a ustedes exactamente qué es lo que nos planteamos con el programa de hoy a través de Radio Caracas Radio. Bueno, dejo en el uso de la palabra a Ligia Perdomo, a quien le corresponde abrir esta conversación con el señor Armando Chacín. Buenos días, señor Chacín. Buenos días a nuestra audiencia que sábado a sábado nos sigue. Señor Chacín, yo creo que comenzaría esto. Usted en estos días, en esta semana, en una entrevista que le hicieron, dijo que estaba llamando a una revisión de las políticas económicas a propósito, pues, de la fluctuación que ha tenido el dólar en los últimos días. Ahora, mi pregunta básicamente es la introducción o la circulación, porque no es que en el mercado se haya introducido el dólar de manera formal, sino de manera informal. Por eso la circulación informal del dólar, la dolarización, que de hecho se ha venido haciendo en el país, ¿ha favorecido o no al sector ganadero? Bueno, no se puede decir que se puede favorecer cuando de alguna manera ha sido una política no hecha por los que de alguna manera manejan el gobierno. O sea, esto ha venido alado por los cabellos, sobre todo desde la frontera, que es donde más se ha utilizado la moneda extranjera, tanto el peso como el dólar o el real, ¿no? Y donde los ciudadanos lo único que han hecho es corresponder, pues básicamente a unos estímulos que han dado algunos sectores hacia la dolarización o hacia el cambio de moneda.
donde básicamente los sectores rurales son los que más han sufrido con el tema del bolívar, en vista de que son los que menos tienen dispositivos bancarios y los que menos acceso tienen a tener una tarjeta electrónica. Y por supuesto, se han empezado a ver cosas desde allí, se empezó a ver comprar el bolívar, que en una oportunidad llegamos a pagar hasta el 300%, en esta oportunidad, después que se le quitaron unos ceros, estamos pagando ya entre el 75 y el 100% nuevamente. O sea, hemos tenido 5 o 6 formas de manejarnos en un solo municipio, y de alguna forma lo que trae un poco más de paz y de tranquilidad es aparentemente la dolarización, en vista que es una moneda dura que no depende, por supuesto, de la inacción del Estado en hacer una política clara que fortalezca la moneda, y que de alguna forma está reclamando todo. Por eso es que pedimos en esta oportunidad, que fue en la 56 Asamblea, que se hiciera de verdad una política monetaria en Venezuela, en donde la banca abra, que tiene más de 9 meses prácticamente insípida en el país, en donde la banca abra y podamos nosotros dejar de sufrir porque el billete está roto, porque el billete está marcado, y que podamos tener acceso quizás a tener sencillo para poder dar un huerto, y que por supuesto podamos tener una política desde el Estado y no desde las bases del Estado hacia el Estado, que de alguna manera están poniendo básicamente de rodillas la economía, y mucho, por supuesto, el sector pecuario no está exento de eso. Nosotros no es verdad que estamos mejor, de hecho la leche la pagan todavía en bolívares transferidos, que eso es prácticamente la peor, el peor pago que se puede dar, y está muy por debajo de los precios internacionales, y todos nuestros insumos ya rondean para los precios internacionales. Señor Chacín, recordamos que estamos hablando con Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, FEDENAGA. En este momento, donde ya estamos entrando, entramos en el último mes del año, ¿qué está pasando en el sector actualmente? ¿Cómo puede ser un balance en este momento? Sí, yo pienso que lo más importante que ha pasado este año, que ante la peor dificultad y crisis que ha pasado el país, el sector pecuario ha dado una respuesta. Hay una responsabilidad, y de verdad debemos estar bastante, yo diría que yo por lo menos representando al sector pecuario me siento orgulloso porque ha dado una respuesta, ¿no? Todavía hay el 40% de la necesidad del país hecha en Venezuela, y de carne, y por supuesto el 35% de la leche, y son temas que anteriormente rebasaban. Nosotros teníamos el 97% de la carne y teníamos aproximadamente el 70% de los lácteos o de la leche que se hacía en Venezuela, y teníamos 9 millones de hectáreas produciendo alimentos en el país, ¿no? De las más de 25 millones de hectáreas que tienen vocación agrícola y pecuaria para todos los venezolanos. O sea, quiere decir con esto que no hacía falta expropiar absolutamente ninguna hectárea, que lo que había era que sanear algunas áreas para que los que quisieran tener el interés de sembrar o de producir alimentos lo pudiéramos hacer. Entonces, te puedo decir básicamente que a pesar de la adversidad, que es nuestro mejor número en este momento, hay un compromiso que tiene el productor agropecuario con el país, que si todavía tú consigues carne o leche cerca de tu hogar o de tu casa, es porque hay alguien abnegadamente que está haciendo un trabajo que no cubre la expectativa ni sus estructuras de costos, y que tampoco vende ni siquiera la mitad de los precios internacionales. Te estás comiendo la carne y la leche más económica de Latinoamérica en Venezuela. Lastimosamente a la gente le parece muy costosa y muy cara, pero el tema es que no están ganando lo suficiente, o no se gana lo suficiente para de alguna manera poder sostener la alimentación de un ciudadano en su familia. ¿De cuánto es el consumo de carne y leche hoy día en Venezuela, per cápita? Empecemos del pasado. Nosotros teníamos 65 kilos de carne per cápita, en donde teníamos las cuatro especies, ¿no? O sea, teníamos pescado, tenías pollo, tenías cerdo y tenías carne de lo que llama uno de res, donde nosotros con la carne de res teníamos un aporte de aproximadamente de 25 kilos de carne. Hoy no llegamos a 8 kilos de carne de los 16 que tiene el consumidor venezolano. Eso es en carne. Y en leche teníamos 125 litros de leche per cápita,
más o menos eran los requerimientos mínimos que decía la FAO, pero lamentablemente eso se ha perdido. El 70% de ese 125 era hecho en Venezuela, como te lo decía anteriormente, y hoy en día tenemos alrededor de 35 litros de leche per cápita. O sea, estamos hablando de el 25% del valor mínimo que dice de los requerimientos mínimos, valga la redundancia, que pide la FAO para cada uno de los ciudadanos. Entonces, sí, las expropiaciones, eso se ha mantenido, se ha estabilizado a favor de ustedes, o sea, la necesidad el derecho de propiedad y el Estado de Derecho, o sea, eso ha mainado, eso se ha mantenido, ha aumentado. Por supuesto que al principio de llamar, digamos, una política que de alguna forma fue errada, de lo que se llamó la expropiación, que fue masivo, ¿no? Donde hubo casi que mucha gente que pensó que el campo era una taza de oro o una mina de oro, básicamente donde se podían hacer ricas las personas, y que no entendieron que esto es algo que viene por arraigo. O sea, yo soy tercera generación, empezando la cuarta generación, y todavía pasamos dificultad, por supuesto. No es fácil, tenemos altos y bajos, y no es fácil crear un productor agropecuario llamado desde cualquier parte. Yo creo que está bien que nosotros podamos exaltar o que podamos hacer llamados hacia los profesionales, nuevos profesionales que están haciendo, y les podamos adjudicar tierras que no son necesarias que vengan de la expropiación. Ahora, tu pregunta fue muy clara. Tu pregunta es si ha mermado, pero sigue persistiendo. Por razones políticas, más que por razones productivas. Vemos cosas como amigos de alcaldes que se han apoderado de una tierra única y exclusivamente porque son amigos del alcalde o porque son amigos del gobernador en estados, ¿no? En donde han quitado o están quitando unidades de producción o partes de unidades de producción única y exclusivamente porque tienen ese poder, porque se creó un poder desde el Estado y porque no hay capacidad de que los tribunales agrarios puedan de alguna manera desalojar un bien, porque las autoridades pues no hacen caso, los que tienen que hacer el desalojo. Y así está lleno casi la mayoría de los tribunales agrícolas o agropecuarios del país. Eso no solamente ha desmontado esas unidades de producción, sino que ha desestimulado totalmente, en vista de que cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas, por supuesto, en remojo. Yo creo que eso ha hecho un gran daño. Hemos pedido que cese ese tipo de práctica que inminentemente hizo un deterioro y un daño muy grande al aparato productivo del país, por supuesto a la economía del país, porque los sectores rurales viven absolutamente de lo que se produce en el campo. Es mentira de que viven del comercio, es mentira de que viven del petróleo, es mentira, viven totalmente de lo que se activa y se hace en cada una de las regiones, y tenemos más de 16 estados que viven de la ganadería y de la agricultura en Venezuela, y que por lo tanto se debe de cesar de hacer esas malas prácticas y una revisión exhaustiva, por supuesto, de la política, de la ley de tierra, en vista a que básicamente volteó todo lo que estaban en los anaqueles de los supermercados. O sea, el porcentaje que había hace 15 años atrás era el 80-85% de los productos eran nacionales. Hoy el 80-85% de los productos que están en los anaqueles de los supermercados son importados, y los productos nacionales básicamente han desaparecido, y los que están han tenido que hacerse de una manera muy rudimentaria, no industrial. ¿Por qué no se le dan al productor nacional los estímulos necesarios para reactivar la actividad, sino que se le da prioridad a la importación? ¿Por qué considera usted que suceda? Bueno, ya más allá de los factores políticos que usted comenta. Primero, porque en la vida política, o en la vida, digamos, en la vida económica de Venezuela, la economía de puerto ha sido más importante que la economía local, y se le ha dado muchísima más importancia porque ahí están los negocios. O sea, acordémonos de ese dólar de 10, que cuando el dólar estaba afuera en 200, había un dólar de 10 para unos importadores, pero que al mismo tiempo el consumidor venezolano no conseguía esos productos de 10. Entonces hizo muchísimo daño, porque allí, por supuesto, saquearon parte de las arcas que tenía que tener el país en este momento para poder soportar
una crisis tan aguda como, por ejemplo, la que hay económica, pero al mismo tiempo la que trajo el COVID en Venezuela. Entonces, aparte de eso, pienso que la otra ha sido una mala visión política, en donde no hemos tenido la suerte durante muchísimos años de tener la visión de no solamente ver el petróleo, sino también ver las otras oportunidades que tiene Venezuela. Venezuela tiene inmensas oportunidades, no solamente en la producción de alimentos, sino también en turismo, y etcétera, etcétera, en minería, etcétera, etcétera, que jamás han sido potencial. Y lo que no hemos tenido es una suerte, o no hemos tenido la suerte de tener personas que manejen un país con la potencialidad que tiene Venezuela, que inminentemente podríamos salir muy de donde estamos, y que de alguna forma sean prueba y que dejen de utilizar los mensajes populistas para encantar al pueblo, y que de alguna forma enseñen a que la gente tiene que trabajar, que enseñen que tenemos una potencialidad y que no es dando, no es regalando, no es esperando como se construye un país, sino trabajando desde la mañana hasta la noche, básicamente dando ejemplo a las futuras generaciones. Hoy más de 5 millones de personas han salido del país, y ojalá que en algún momento esas personas o parte de esas personas vinieran y dieran sus experiencias. Estoy totalmente seguro que son personas que trabajan mucho más de 8 o 9 horas y que la pasan más grave fuera de Venezuela que lo que vivimos nosotros en la Cuarta República, que fue el resultado de lo que hoy está manejando el país. Estamos conversando con el presidente de FEDENAGA, Armando Chacín, quien nos está dando una perspectiva de lo que está ocurriendo, o lo que va a ocurrir, o lo que tienen previsto que pueda pasar si las cosas siguen como siguen en el futuro aquí en el sector ganadero. Pero antes de ir un poco hacia lo que puede ser o podría ser, yo quería hacer un comentario, a ver qué apreciación tiene el señor Chacín. Hemos visto recientemente informaciones que hablan, no sé si es una privatización, porque es que nadie ciencia cierta lo puede saber, porque la información desde el gobierno pues sigue siendo muy opaca, poco transparente. Pero, por ejemplo, en el caso de Agropatria, que era una empresa emblemática para el sector agropecuario del país, hay informaciones recientes según las cuales, bueno, ya Agropatria dejó de ser Agropatria para ser otra compañía que suponemos forma parte del sector privado, ya no está en manos públicas, independientemente que sea sector privado vinculados al gobierno o no, aparentemente es una realidad. Entonces, ese es el comentario sobre el cual quiere su apreciación. ¿Usted cree que esto pueda ser como que el inicio de la reversión de algunas expropiaciones que terminaron siendo, bueno, todos en realidad terminaron siendo un fracaso por los resultados mostrados, pero cree que puede ser el comienzo de una reversión de esa política de expropiaciones iniciada hace ya 15 años? Bueno, deberíamos de preguntarnos primero a quién revirtieron eso, si fueron a sus antiguos dueños, porque tengo entendido que eso ni siquiera fue pagado. Por supuesto que empieza a ser una política de corrección, o podríamos verlo como una política de corrección. Ahora, si se le entregó a otra persona o a otros empresarios, sin haber tapado, por supuesto, el hecho de haber hecho la expropiación, a lo mejor a nosotros, por supuesto, a futuro poder conseguir algunos insumos nos va a satisfacer y nos va a favorecer, pero no nos da confianza, ¿no? No nos da confianza, porque si queremos de alguna forma tratar de corregir lo que se hizo mal, debemos empezar primero por ser justos, ¿no? Y ser justos es que si habían unos empresarios allí que tenían una empresa, desde el inicio, no me voy a referir al tema de si me parece bien si pasó o no pasó, porque desde luego que para mí fue una aberración total de lo que tenía que haber sido algo que se pudo haber hecho legal, porque nosotros hubiéramos querido ver un Agropatria con un Agroisleña, ¿no? Al lado, inclusive, para que compitieran, para que pudiéramos nosotros, a que le queda duro, porque nosotros teníamos créditos con Agroisleña que podían ser hasta de 180 días, que era básicamente alguna cosecha que nosotros quisiéramos hacer, cosa que no conseguimos jamás con Agropatria. Y que mucho menos conseguimos que nos llenaran la expectativa de poder conseguir los insumos. Pero más allá de eso, me parece a mí que suena interesante. Básicamente vamos a tener que empezarnos a comer el libro que nos vendieron a nosotros por hojas, porque lo que se estaba haciendo lamentablemente puso de rodillas a un país en las condiciones que tenía Venezuela,
que tenía más de 3 millones de barriles de petróleo, que tiene las reservas más grandes de hidrocarburos y que hoy claman los ciudadanos por un poco de combustible para poder transportar los alimentos hacia los centros poblados. Así que esperemos que esto sea una política de reivindicación y que lo mismo pase con las otras equivocaciones que se han hecho, y que el tema aquí no es solamente a responder a una política que hicieron mal, sino también a crear la confianza, que ese sí es el tema difícil que pueden ellos tener para que podamos nosotros avanzar en el tema de producción y en el tema económico y por supuesto de la captación de capitales que hacen falta para Venezuela, en vista de que aquí hay muchas cosas que hay que financiar y que la banca básicamente tan insípida hoy en día no presenta las posibilidades de poder hacer ni siquiera un solo sector, el financiamiento de un solo rubro. O sea, la banca completa no tiene cómo financiar el maíz que necesita Venezuela, que es un solo rubro. El tamaño de la banca se hizo tan pequeña que un banco de cualquier país, pues por supuesto, supera el capital que tienen aquí. Sí, sí. Don Armando, hay un tema que nosotros lo tratamos con mucho interés en este programa. Nosotros tenemos 22 años en el aire y el sector ganadero lo hemos tratado en distintas ocasiones, y uno se encuentra hoy, entrando en el año 2021, con una realidad totalmente diferente. O sea, tenemos un año con un balance terriblemente duro. Usted se ha referido precisamente al área petrolera, y uno siempre tiene la expectativa de que nosotros no necesariamente tenemos que convertirnos en un país de rodillas ante lo que ha sido el petróleo y de lo que pudiera ser en el futuro. Sabemos que hay cambios profundos, extensos en el resto del mundo, y nosotros no somos una isla ausente de estos cambios. Ahora, estos cambios obviamente necesitan una integración de esfuerzos. Los venezolanos no podemos seguir en este enredo en el que hemos estado, fundamentalmente por la visión política que se tiene de la economía, y por qué no decirlo así, nosotros lo hemos dicho frontalmente, por el menosprecio que se tiene por el esfuerzo ciudadano. Siempre se ha creído que el Estado es el que lo tiene que hacer todo, y de hecho llegó el actual gobierno de hace 21 años y acabaron con un esfuerzo bueno o malo que venía andando en Venezuela y que tiene una cantidad de retos en este momento. No podemos seguir siendo un país petrolero mientras no asumamos que tenemos que buscar dinero para hacer producción petrolera. Le debemos reales a todo el santo mundo y no sabemos exactamente cómo salir del problema. Y el sector productor primario, en el caso de ustedes, la agricultura, todo, tiene en sus manos la posibilidad definitivamente de dar una respuesta a este país. Ustedes que están allí, en la tierra, adentro, como se dice, y eso lo vemos a nivel de 13, 15 estados, es decir, ¿cómo se plantean el futuro acá? Porque lo que a uno le llama la atención es que pareciera ser que a cierta parte de venezolanos lo único que le interesa es que tengamos elecciones, que tengamos posiciones políticas, y no nos damos cuenta que la parte productiva es imprescindible para que podamos justamente cambiar, dejar de pasar hambre. Y me extiendo en esta posición porque quienes estamos viviendo en Caracas tenemos una visión siempre citadina del esfuerzo de la región, y a uno le llama la atención. Uno, por ejemplo, uno va en este momento a comprar un kilo de carne a cualquier frigorífico en Caracas y se consigue con unos precios que definitivamente asustan, pero no se conoce aquí lo que definitivamente están viviendo ustedes y sobre todo el interés en mantenerse en el campo. ¿Cómo se plantea usted el futuro, señor Chacín? ¿Qué cree usted que habría que hacer entre los venezolanos para que sea distinto y para que definitivamente no estamos viendo, lo planteó usted y lo planteaba otro compañero de eso, lo planteaba antes, es que aquí pareciera ser que el único interés es estimular la importación, pero la producción nacional la tomamos así de reojo, no le prestamos la atención que se necesita. ¿Cómo se lo plantean ustedes definitivamente? Sí, yo creo que lo primero que te puedo responder, ¿no?, es que de verdad yo siento el compromiso que tienen los productores agropecuarios cuando pasan cosas como esta, cuando me dicen que hay productores agropecuarios, y tengo nombres y apellidos, fuera del país, que dejaron a su familia, a su mujer, por supuesto, y a sus hijos tratando de atender su unidad de producción para ellos poder hacer un capital, cosa que no veíamos anteriormente.
para poder hacer un capital y poder invertir nuevamente aquí o poder por lo menos mantener la Santa María arriba. Son cosas que de alguna forma rayan lo que es natural, lo que no pasaba, ¿no? Eso es tal cual lo que está pasando en una familia, que alguien se va para poder de alguna manera mandar una remesa, ¿no? Así estamos tratando de mantener la producción. Eso es inviable, así no se sostiene un país, así no podemos nosotros generar riqueza, no podemos generar alimentos y no podemos crecer. Yo creo que eso es un poco lo que está viviendo. Yo creo que con este ejemplo te estoy diciendo exactamente lo que está viviendo. Lo demás lo conocemos, falta de todo. No pasa menos en el campo que lo que está pasando en cualquier familia de cualquier parte de Venezuela. O sea, la escasez nos rondea, la falta de seguridad personal, la falta de seguridad jurídica. Hemos tenido productores agropecuarios desmembrados en su unidad de producción por no salir, por seguir manteniendo su producción, hechos dantescos como en el estado Apure, un muchacho de apellido Calzadilla, ¿no? Este año hemos tenido productores agropecuarios asesinados, hemos tenido evidentemente personas que han estado casi que por lo menos en manos de autoridades que salieron en videos que dan dudosa, esos videos dan dudosa visión de lo que esas autoridades querían hacer con ese productor agropecuario. Así, etcétera, hemos visto cosas y allí se mantiene el productor agropecuario en el campo. O sea, no ha salido de allí conviviendo con irregulares de la zona, que de alguna manera el Estado sabe que están allí y que, bueno, nos toca convivir, nos toca tratar de esperar a que haya alguna visión de Estado para que de alguna manera devuelvan lo que es seguridad jurídica personal y por supuesto la seguridad en el territorio venezolano. Yo creo que con lo que te estoy diciendo es más que suficiente. No veo ninguna otra visión que sea lo que nos dejaron nuestros abuelos y nuestros padres, que eso es arraigo y que tenemos una responsabilidad de dejarla a los hijos. Yo creo que aquí hay un compromiso que el ciudadano de la capital o de las urbes tiene que entender, que estamos haciendo un gran esfuerzo, no porque es el mejor negocio, sino porque nos enseñaron que esa es una nueva o esa es nuestra forma de vida y que nosotros tenemos que de alguna manera garantizar a nuestros hijos eso, porque si no desaparecería la ruralidad de Venezuela. Todos nos iríamos a la ciudad a pasar cordones en miseria y por supuesto a ser más profunda el hambre que hay. Pero a nivel internacional entendemos lo que está pasando. Sabemos que se está reorganizando y recomponiendo el tema económico. A todos les pegó 9, 10 meses de COVID y que no sabemos cuándo va a acabar. Pero lamentablemente es que en Venezuela no hemos tenido la suerte de ponernos de acuerdo y nosotros estamos en capacidad de ponernos de acuerdo con el que tenga que estar manejando el país. Porque lamentablemente nosotros no podemos dejar que la gente no tenga al menos cómo consumir 1 kilo de carne o que tenga como tomarse 1 litro de leche o comerse 1 kilo de queso. Lo demás, por supuesto, son políticas económicas que tienen que obligatoriamente pasar por manos del Estado para que la dignidad del ciudadano nuevamente recobre su sueldo, recobre el tema de salud, recobre el tema de seguridad y que, por supuesto, eso pueda de alguna manera ayudarnos nosotros a mantener nuestras estructuras de costo y ayudarnos a nosotros a mantenernos en nuestra actividad económica. Señor Chacín, en alguna oportunidad en los últimos años, alguien los ha llamado a FEDENAGA para que formen parte de este este plan de la entrega de bolsas y cajas CLAP, bueno, cuando llegaban y a los que les llegaban. ¿En algún momento les propusieron a ustedes formar parte de eso? Nunca porque, por supuesto, no hemos sido vistos como aliados del gobierno, ni de ni de muchos anteriores, y hay que ser claros en decirlo, ¿no? Nosotros hemos crecido como sector y nos hemos mantenido como sector casi que solos. ¿Cómo será con la ayuda de un Estado allí pegado, ¿no? Ahora, por supuesto, eminentemente con ha sido el peor, ¿no? De todas las comunicaciones. Estamos sosteniendo apenas comunicaciones con el Ministerio de Agricultura y Tierra. Hemos presentado algunas cosas que deben de sanearse y manejarse. Esperamos que así sean tomadas. Hemos visto que algunas, por supuesto, han sido avanzadas, como por ejemplo, el tema de la seguridad en cuanto a la ley de protección a la actividad ganadera,
ya salió salió del ministerio a la Procuraduría. Tengo entendido que la Procuraduría lo dirigió a la Asamblea, y eso por supuesto podría de alguna forma salvar la ganadería a futuro. Nosotros teníamos 17 millones de cabezas de ganado y hoy tenemos alrededor de 9, en vista de que el abigeato se maneja como un delito común, el robo de los enseres y de los utensilios se maneja como un delito común, y eso es un atentado prácticamente a la alimentación, ¿no? Otros países lo protegen con leyes más duras, ¿no? Con leyes más duras que de alguna manera, como en Colombia, también existe una ley de protección a la actividad ganadera, en donde el que roba, hurta, utiliza algún recurso, por supuesto es confiscado y que no tiene ningún beneficio, en vista de que no está robando a un productor agropecuario, está robando el alimento que tiene un país para su reserva. Nosotros lo que somos cuidadores de una reserva, y por supuesto necesitamos que se nos retribuya por nuestro trabajo, porque el alimento es un commodity, digámoslo como sea, y nos preocupa que mucha gente diga la carne está muy cara. El tema no es que la carne está muy cara, ¿no? La carne en Venezuela está 2,5 veces menos que en Colombia. El tema es que incluso más que en Chile, por ejemplo, ayer lo comentábamos con el equipo, que muchísimo más. Sí, el sueldo en Venezuela lamentablemente está 200 veces por debajo del de Colombia, y ahí es en donde está el problema. Exactamente. Señor Chacín, usted hablaba que, bueno, que tienen que convivir con esta nueva realidad, por supuesto, en la cual hay muchas irregularidades para poder mantenerse activos, por supuesto, en el campo. Ahora, hay como una institucionalización de estas irregularidades, ¿no? Esta situación, como bien usted decía, pues las autoridades se hacen la vista gorda, o con la anuencia peor aún, con la anuencia de las autoridades, pues ocurren las irregularidades que ocurren. Pero es algo como que se ha enquistado en el tejido nacional, ¿no? A futuro, ¿usted cree que estas prácticas irregulares con las cuales ustedes tienen que pagar vacunas, por decir alguno de los casos, las irregularidades que se están dando, pues sea algo que permanezca en el tiempo, que sea parte de la estructura y que se termine de institucionalizar y se quede eso como una práctica común a la cual necesariamente hay que dar respuesta para poder mantenerse en el país operando? Bueno, ha habido, digamos, una especie de pacto de convivencia en donde hemos aprendido a vivir con eso en la ruralidad, en donde estamos nosotros en nuestras unidades de producción. Las autoridades saben exactamente que eso pasa. No hay ninguna política en cuanto a la defensa de nuestras fronteras, más allá de lo que pasa. Tenemos con Colombia más de 2 millones de kilómetros de frontera, en donde los que viven y conviven ahí tienen que tener, por supuesto, sus códigos de poderse vivir y poder mantenerse y poder vivir y convivir y producir allí con su familia, en donde tú ves de todo y todo el mundo sabe de todo, pero absolutamente no hay ninguna visión de poder denunciar, porque sabemos que no va a haber absolutamente nada más allá que el tema de poder arriesgar tu vida, y que de alguna manera pues eso es lo que hay, y que nos toca esperar que haya una política de Estado, porque eso solamente lo puede revertir una política de Estado, en donde no la vemos a la vista. O sea, no hay posibilidad de que nosotros no podamos dejar de seguir viviendo, y que lo que tú quizás puedas decir, institucionalizar esa convivencia, es básicamente la única forma de poder estar ahí. Ya. Señor Chacín, lamentablemente el tiempo nos está, como se dice, persiguiendo en este momento a todos nosotros, ¿no? En el cumplimiento de este horario. Hay un elemento que está allí, y obviamente es la expectativa. Aquí ha habido, cuando se habla del sector ganadero, se habla definitivamente de una verdadera joya, ¿no? Porque es así, o sea, es un sector eficiente, es un sector que se la juega, es un sector que apuesta a la respuesta que necesitan los consumidores, pero sin embargo, pues prácticamente se encuentra de repente en un entorno, sin un entorno de resguardo y de motivación, ¿no?
Yo, por ejemplo, recuerdo el tema del búfalo. ¿Qué pasó con la bufalización de parte de la producción? Esto fracasó. Sabemos que durante el momento de las expropiaciones se hizo y se deshizo a capricho. Se estimuló lo que se estaba haciendo. ¿Qué ha pasado con esto? Y dos comentarios adicionales que tenemos que hacer. Primero, queríamos saber qué hay de cierto en que definitivamente el país ha tenido que exportar parte de la carne que no puede consumir. Y en segundo lugar, si es verdad que Lácteos Los Andes, una de las empresas emblemáticas de la expropiación, está siendo comprada por una empresa iraní. ¿Eso es verdad? ¿Eso es parte del comentario popular o definitivamente qué está pasando? Porque son tan pocas las informaciones y la transparencia de ellas que entonces uno termina siendo manipulado en el comportamiento del juicio que tiene que tener sobre lo que es la realidad de la economía venezolana, ¿no? Yo digo que son dos cosas, vamos a empezar por los dos comentarios, ¿no? Son dos cosas que deben de hacerlo callado por la obligación que tienen de decir que no fracasaron en políticas que se hicieron. Entonces, sí, hay unas personas de origen extranjero, desconozco de dónde vienen, dicen que son de origen iraní, que son los mismos que, por cierto, compraron Agropatria o tienen Agropatria o les entregaron Agropatria, lo que era anteriormente Agroisle. Y el otro comentario era basado, no me recuerdo el otro comentario, eran dos, te dije el primero. El segundo era, no recuerdo bien, si me puedes repetir. La parte del búfalo, es decir, la bufalización okay. de la ganadería, que se consideró que sí se podía hacer un desarrollo ganadero complementando, o sea, el vacuno con el búfalo, ¿no? Pero eso fue expropiado y finalmente quedó en nada, ¿no? Sí, no, y que si realmente se está exportando okay. Carne también. Vamos a la exportación. El tema de la exportación y después nos vamos a lo de las especies. El tema de la exportación es que básicamente hay una necesidad de sacar, a pesar de que no tenemos alimentos, si mañana recobra el poder de vida al ciudadano consumidor venezolano, no hay carne para todos ni leche para todos hecha en Venezuela, tenemos que salir a buscar. Esa es la realidad. Pero en este momento, por el bajo poder adquisitivo, la imposibilidad que tiene el Estado de poder hacer un programa social que pueda poner carne en ese dispositivo social que por necesidad hoy en día, que anteriormente fue hecho como una medida populista, pero que hoy en día ya es necesario que eso llegue con mayor regularidad a los hogares de los venezolanos. $1 es prácticamente para el sector público, lo que están ganando es insuficiente. Básicamente hemos tenido que tratar de ver a ver cómo podemos colocar algo para poder traer insumos. Con ese mismo dinero traer insumos, pero el problema es que la exportación no ha sido para beneficiar al sector, porque estamos cobrando lo mismo que se cobra aquí los productores agropecuarios que le están vendiendo a los exportadores. Entonces no beneficia al sector, y cuando las exportaciones no benefician a los sectores, no son positivas, traen mucho negativismo. Pues nosotros podemos jugárnoslas aquí en Venezuela y seguir dando la carne barata, que no cubra nuestras estructuras de costos, pero de allí a poder venderle a otros estados y que alguien se enriquezca con ese excedente, de verdad que eso es bastante lamentable. Y ahora vamos con el tema de las especies, no solamente el búfalo, ovinos, caprinos y búfalos son especies nuevas que se han catapultado en Venezuela. El búfalo es una especie muy importante que llevó a traer una alternativa interesante para ciertos territorios. Se adecua a todo, pero para ciertos territorios que de alguna forma son territorios húmedos, por eso que se llama búfalo de agua, y que es una excelente alternativa que está creciendo en Venezuela. Quizás uno de los sectores que está creciendo en Venezuela, más por varias razones. Se preña con facilidad, es muy longevo, quiere decir que una búfala te puede dar 20 contra un vacuno que te puede dar 10 en su vida útil, una hembra, ¿no? Y entonces, bueno, esa longevidad te hace que un animal te pueda dar 10 animales más. Y yo creo que es una alternativa muy interesante para el que le guste y para el que quiera emprender, para el que tenga suficiente tierra y no tenga ganado. Así que, y lo mismo el ovino y el caprino, que son para todas las unidades de producción, porque tenemos que diversificar. Yo creo que hoy en día la diversificación básicamente es necesaria. No solamente podemos vivir de las vacas, tenemos que vivir de otras cosas, en vista de que la ganadería
tiene que subsistir y sobrevivir, y todo no lo podemos recargar allí, sino que tenemos que de alguna manera buscar alternativas. Hay que hacer queso, con el suero del queso hay que criar cochinos que anteriormente, o cerdos que anteriormente no se criaban, tenemos que tener aves, tenemos que tener todo para que de alguna manera sea sustentable. Sí. Sector ganadero a futuro, señor Chacín, sí es una respuesta para el consumo de alimentos en Venezuela, ¿verdad? Totalmente. Es más, si alguien quiere apostar a eso, que apueste al sector pecuario o al sector agrícola del país, porque la comida se come 3 veces al día y porque Venezuela no va a ser la excepción. Y nosotros vamos a tener, de alguna forma, si alguien entre los que manejan el país y los que producen alimentos tienen, y entre todos tenemos que ponernos de acuerdo, en Venezuela son esos 2 sectores. No hay salida para los que gobiernan sin comida, y no hay posibilidad de que nosotros tampoco podamos echar hacia adelante lo que necesita el país, sin por supuesto tener un vaso comunicante con los que toman las decisiones en Venezuela. Así es que eso está claro y no hay vuelta atrás. Los días están contados. Entre poco, el gobierno nacional tiene que sentarse con los agricultores y con los ganaderos, quiera o no quiera, porque si no va a poner prácticamente y a condenar de rodillas a menos de 25 millones de personas que todavía quieren estar y vivir aquí en Venezuela. Hay compromiso completamente y eso lo demostramos nosotros. Si hay un productor agropecuario que todavía se encuentra produciendo en el país, a pesar de todas las vicisitudes o involuntades que tenemos nosotros, por supuesto es porque hay un compromiso. Y lo otro que te puedo decir muy claramente, reto a cualquier productor del mundo a que venga a producir alimentos en el país y a que diga o hable de que no se puede producir en su país con todas las condiciones que ellos tienen. Si lo hacemos nosotros, mucho más allá lo pueden hacer productores agropecuarios de todo. Hay la capacidad de hacerlo, tenemos tierra suficiente para producir lo que necesitamos, agua suficiente, profesionales de buena línea que producen las universidades del país y por supuesto las ganas del hombre de poder de alguna manera contribuir en lo que sabe hacer con sus manos en el campo venezolano. Antes que concluyamos el programa, señor Chacín, rápidamente, ¿es el mercado de capitales, el mercado de valores, una opción para el sector en estos momentos, dado que está ahorita un poco de moda la emisión de papeles comerciales y este tipo de productos? Estamos experimentando, estamos explorando esa posibilidad. Nosotros estamos hablando con la gente de Bolpriaven, de alguna manera porque no hay banca y tenemos que abrir mercado, tenemos que abrir de alguna forma posibilidades de que nosotros podamos crecer, no solamente para poder traer productos, que sería la bolsa, la garantía de poder nosotros, ya que no hay más ninguna, poder nosotros ante el mundo poder decir que sí tenemos la capacidad de pagarlo, y también, por supuesto, la capacidad que tengamos nosotros de tener un proyecto, poder emprender y poder poner allí en esa bolsa las acciones para que podamos nosotros de alguna manera tener recursos que puedan garantizar el emprendimiento. Señor Chacín, agradecido infinitamente por su claridad, por su vehemencia, y de verdad que uno lo escucha y a mí, yo que estoy fuera de Venezuela, la verdad que uno le provoca regresar. Lamentablemente las condiciones no están dadas, pero realmente, de verdad, o sea, yo aún mantengo esperanza y creo que es lo que debemos mantener todos, ¿no? De verdad nos alegra mucho esas palabras. A nosotros, sí. Estar aquí no ha sido fácil. Quizás muchos de nosotros, y es lo que más debo de lo que más recibo yo de dolor de los productores agropecuarios, es que han tenido que dejar hijos de aquí de Venezuela, que ya estaban preparados para tomar, en vista de que era imposible que la unidad de producción pudiera mantenerlos a ellos y a sus hijos. O sea, pero estamos abocados al trabajo y a que eso de alguna manera se haga y que Venezuela tenga un cambio. Yo creo que Venezuela va a ver esa visión. Ojalá Dios me dé la oportunidad de verlo y te dé la oportunidad a ti también de regresar al país y que podamos juntos emprender un cambio. Yo estoy preparado desde mi unidad de producción. Yo estoy aquí prestado en la Federación Nacional de Ganaderos. Soy un productor agropecuario mediano, comprometido y que al mismo tiempo siento el mismo amor que sientes tú por Venezuela. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos a nombre de Jaime Nestares en la dirección de la estación, Wilix Azcaya en la gerencia de producción, Ligia Perdomo, Martín Ramos, Edesio Brito Escobar y quien les habla, Edesio Brito Adrián. Los invitamos a mantenerse conectados en la programación de Radio Caracas Radio, la radio que se ve. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.